¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Contexto Local, esta vez para conversar acerca de contaminación, reciclaje y todos los problemas asociados a esta temática con una destacada ingeniera de nuestra región. Paola Leal Mora es ingeniera civil industrial con mención en informática, además de tener un grado de magíster en educación y pedagogía universitaria y educación superior. Actualmente se desempeña en el Departamento de Procesos Industriales de la universidad. Su área de especialización es la gestión integral de industrias, colaborando en diversas publicaciones y proyectos en torno al tema. Bueno, estamos entonces con Paola Leal. Paola, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación esta mañana. Gracias, Francisco, por la invitación. Encantada. Como mencionábamos en tu presentación, tú tienes gran expertise en la gestión de procesos, y en este ámbito hoy día nosotros en la ciudad de Temuco y también en la región de la Araucanía vivimos una situación muy especial y muy particular con la generación y el tratamiento de los residuos. ¿Qué nos puedes contar acerca de este proceso y cómo entra ahí la gestión verde? Bueno, nosotros tenemos un tremendo problema ahora porque hace un par de años ya no contamos con un relleno sanitario. Fue cerrado porque cumplió su vida útil y estamos disponiendo los residuos sanitarios, los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Los Ángeles. Entonces eso acarrea un tremendo costo logístico, que es en las áreas en las que yo me desempeño, para poder trasladar todos esos residuos a un lugar muy lejano. Entonces hemos empezado como ciudad a través de gestiones de los alcaldes, ¿cierto? Y del municipio a recuperar y hacer campañas de reciclaje. Tenemos campanas de vidrio, de plástico en toda la ciudad, y ahora también nos enteramos hace poco, ¿cierto?, por la prensa que Morcas, que era la empresa que estaba trabajando en ese tema, ya no va a continuar su contrato con la municipalidad. Entonces tenemos un problema al cuadrado. Los residuos se van muy lejos y además el reciclaje que se estaba haciendo acá ahora seguramente quedará en manos del municipio. Ese es un costo muy grande para los municipios, muy grande. Me imagino que justamente el tema económico es un factor aquí, porque además, sin considerar el impacto contaminante que tiene el trasladar, me imagino que decenas de camiones desde Temuco hasta Los Ángeles, 160 kilómetros, más de 300 ida y vuelta, camiones que emiten contaminación, camiones petroleros, etcétera, además del alto costo económico que significa eso en traslados y en todo este proceso. Bueno, eso se vio reflejado también en el pago de los mismos vecinos de la ciudad de Temuco, que se vio incrementado sus cuentas del pago de la basura y del monto que se cobra en las contribuciones, ¿cierto?, cuando se produce este cambio. Y claro, el costo, si nosotros pudiéramos calcular la huella de carbono que está generando la disposición de nuestros residuos, es bastante alta. Vamos a tener que ver, se me está ocurriendo en este momento que podemos hacer un estudio al respecto, así que lo vamos a plantear. Es interesante esa mirada, y ahí tienen los residuos domiciliarios que no están seleccionados, porque la gente no necesariamente tiene una cultura de reciclaje. Yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande, porque la gestión pública ha hecho un esfuerzo, hay campanas, hay contenedores móviles que están recibiendo latas, etc. Tenemos puntos verdes, hay un punto grande que está ubicado en Sodimac, ¿cierto?, y que recibe prácticamente todos los plásticos. Pero si uno pasa como un ciudadano común y corriente de a pie, ¿cierto?, pasa por el lado de estos contenedores, se encuentra a veces con basura, con bolsas con residuos que no corresponden a materiales de ese tipo o que están llenos, muy llenos. Entonces, efectivamente, yo creo que nos falta como ciudadanos hacernos cargo de nuestros residuos. Ahí hay varias experiencias y varios proyectos, propuestas, por ejemplo, basura cero, o tender hacia la basura cero, que es otra teoría, otra forma, digamos, de manejar los residuos, pero mientras los ciudadanos de Temuco no tomemos conciencia, va a ser bastante difícil. ¿Qué pasa con los residuos que se reciclan, Paola? Los que nosotros, o los que tratamos de hacer una contribución al reciclaje
y reunimos las botellas y los plásticos y los cartones y se llevan a estos puntos verdes o limpios. ¿Cuál es la ruta del reciclaje? Mira, los plásticos se van a Santiago, se van fuera de la región. Creo que hay otros centros que los reciben por ahí por Concepción y Santiago. Y ahí es donde se procesan. Entonces, igual recorre su buen camino el plástico. Aquí nos falta tal vez una visión de ciudad, de comuna y de región, de convertirnos, por ejemplo, en un polo en el sur de Chile de producción de bienes a partir de materiales reciclados, de plásticos, por ejemplo. Todo lo que son las latas, los aceros se van a Concepción y Santiago también, y los cartones se procesan acá y vuelven a la celulosa, que las celulosas están más cerca de nuestra ciudad. Pero los plásticos, los vidrios se van hacia Cristalerías Chile, que tienen una campaña de recuperación de sus vidrios, y esas son las campanas verdes que vemos en toda la ciudad. Pero yo creo que si nosotros pudiéramos impulsar, de hecho nosotros con nuestros colegas estuvimos en un proyecto, lo tenemos en carpeta, de un centro de integral de prototipado de productos en base a residuos reciclables. ¿Qué pasa en Temuco y en la región que no se ha logrado un acuerdo para tener un centro de acopio de los residuos domiciliarios, entendiendo que nadie quiere tener un basural al lado de su casa? Yo creo que ahí hay diferentes aristas en este cubo, y uno tiene que ver con que efectivamente nadie, ¿cierto? Ningún ciudadano quiere tener un basural al lado de su casa, porque no entendemos que el manejo de los residuos ya no es un manejo como el que teníamos antiguamente, ¿cierto? Que era efectivamente toda la basura. Se supone que debiéramos tener un manejo inteligente, entonces al hacer una separación, esos residuos podrían llegar de otra manera y se manejan de otra manera. Ahora el problema es que como no tenemos centros que reciban o que puedan realizar este proceso de los separados, digamos, entonces al final, y como no existe la cultura de la gente tampoco para hacerlo, igual las bolsas llegan con plásticos, igual llegan con cartones, igual llegan con latas, y claro, eso genera otro tipo de problemas cuando se está produciendo la descomposición natural del residuo en el relleno sanitario. Entonces obviamente nadie lo quiere. Tuvimos la experiencia de esta licitación que hizo la Municipalidad de Temuco, que al final se tuvo que desestimar y no pudo seguir avanzando la planta de incineración, porque primero se iba a ubicar en otra comuna, segundo también había otros problemas que tenía añadidos, ¿cierto? Con algunas emisiones que generan este tipo de plantas. Entonces yo creo que no hemos encontrado una solución óptima para los residuos en la ciudad, y eso implica no solamente buscar un lugar donde disponerlo, sino que tomar tomar conciencia de que tenemos que hacer otro tipo de manejo nosotros como ciudadanos, y desde ahí partir. Partir del individuo para poder sumar a la comunidad. Ahí, por ejemplo, la gestión educativa, la gestión escolar es importante. ¿Qué otros elementos confluyen? Porque hay en algunos países donde se paga impuesto en la medida en que más basura emites. Sí. Yo creo que uno tiene que ver con la educación. Tú has dado en el clavo ahí, y si nosotros nos fijamos, los que tienen niños más pequeños tienen más internalizado el hecho de que tienen que separar que la botella no es basura, que la botella de vidrio tampoco es basura, sino que ellos lo disponen de manera natural en otro lugar. Entonces la educación es primordial, o sea, y ahí las campañas tienen que partir desde chiquitito. Y otra cosa también tiene que ver con ciertos incentivos, tal vez al reciclaje. Puede ser que trabajemos con el garrote, con la zanahoria, entonces con la zanahoria podemos poner incentivo al reciclaje, disminuir algunos costos, que eso ya se está haciendo. Hay un programa donde tú puedes disminuir pagos del derecho de basura en tus contribuciones si declaras y demuestras que haces separación. De hecho, está pasando en Temuco, sí. Ellos incluso van a retirar los residuos. Y lo otro puede ser con el garrote,
que es simplemente penalizar, ¿cierto?, a quien disponga de más cantidad de basura, ¿cierto? Sabemos que en otros países te entregan las bolsas y si tú ocupas más de esas bolsas te pagan, te cobran. Hay una imagen que es muy latente, no solamente en Temuco, no solo en la región, sino en cualquier parte del país. Lo que mencionabas antes, que uno ve los centros de acopio de material reciclable y alrededor está lleno de basura, sí. se forman focos de contaminación. Así es. Y eso tiene que ver con la cultura, pues, con no haber internalizado todavía que el concepto de basura debiéramos irlo erradicando un poco de nuestra cabeza, porque lo que nosotros generamos son residuos y todos esos residuos tienen alguna forma de darle otra vida, incluso el residuo orgánico, que es el más fácil, que es compostarlo. Así es que todo lo que nos queda del resto de las comidas, ¿cierto?, lo podemos compostar sin problema. Entonces todo lo demás ya no, o sea, nada es basura al final. Eso es lo que debiéramos empezar a pensar, que lo que nosotros generamos son residuos y esos residuos pueden tener otra vida. Es bueno el concepto de nada es basura, tal vez es un elemento que se podría trabajar comunicacionalmente. Y ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que está haciendo la macro comuna de Temuco y Padre Las Casas efectivamente con esto? Sí, yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. El problema es que como somos la comuna más grande, ¿cierto?, de la región en términos de habitantes, igual el esfuerzo tiene que ser mayor, porque somos los que generamos mayor cantidad de residuos también. Entonces creo que falta disponer de más lugares y que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo con ese residuo. Porque también está en las personas mayores, por ejemplo, ese mito urbano de que cuando tú separas, después ese mismo residuo lo dejan y lo disponen en el mismo lugar. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer si al final va a llegar al mismo lugar? Entonces, también a lo mejor falta la comunicación desde los entes que reciben estos residuos que se pueden reciclar y de lo que están haciendo. Tal vez si la gente viera, por ejemplo, aquí en la región una planta industrial que esté recibiendo los plásticos y que esté generando productos que se puedan comercializar aquí mismo y que le sirvan a la misma gente, que diga, hoy con la botella que yo eché en el contenedor estoy recibiendo este ladrillo o esta banca o esta silla. Entonces a lo mejor también eso incentiva más que la gente se motive a reciclar y a separar sus residuos. Ahí falta tal vez mayor visión, a tu juicio, mayor inversión de parte de la empresa privada respecto, por ejemplo, a la generación de productos con valor agregado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, falta esa visión. Nosotros como región tenemos el barrio o el centro industrial de Piñalelbún, que tiene ciertas franquicias tributarias para que los empresarios se puedan instalar allí. Allí hay empresas que reciben y que valorizan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la biomasa. Una empresa que se llama Comasa genera energía. Ese ya es pero recibe biomasa forestal, agrícola, no está hablando de residuos domiciliarios. Entonces, a lo mejor falta eso, falta que algún empresario se atreva. Creo que ya por ahí hay alguno que manifestó que va a comenzar una planta por acá, la construcción de una planta. Eso lo leí por ahí, pero yo creo que falta más motivación, falta que algún empresario por ahí vea que esto puede ser un negocio también, porque la logística verde no se trata de hacer o de beneficiar solamente al medio ambiente, también hay un beneficio económico de por medio, y ese beneficio económico es un beneficio económico pero sostenible. Entonces a lo mejor falta evaluar más proyectos de ese tipo y que los empresarios se atrevan.
UCT Araucanía. ¿Cómo visualizas el problema de los residuos, no de la basura, de los residuos en Temuco en los próximos años, ya que al parecer no hay una vía inmediata de solución respecto a lo que está pasando? Yo creo que si no comenzamos a hacer acciones más radicales en el corto plazo, el futuro no se ve muy prometedor, porque el relleno sanitario en el corto plazo no creo que vayamos a tener, por lo tanto vamos a seguir disponiendo en ciudades lejanas, que van a ir cumpliendo también sus vidas útiles y de repente nos vamos a encontrar con que vamos a tener que ir a disponer, no sé, a Puerto Montt, a Puerto Vara, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que los costos se van a seguir incrementando. Entonces, yo creo que tenemos que tomar acciones más radicales. Y ahí me incluyo, porque nosotros como universidades tenemos también una labor y una responsabilidad en mostrarle a las autoridades, en mostrarle a las autoridades que ejercen la política pública que este problema es grave, pero que lo podemos resolver y que las alternativas están. Entonces yo creo que ahí tenemos todos responsabilidad. Una responsabilidad en la formación de los futuros profesionales que van a ir liderando los procesos, las próximas generaciones. Y en este sentido, hay una irrupción importante y positiva de las mujeres en la ingeniería. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo proyectas? ¿Y qué crees que ha causado este positivo balance? Bueno, ahí hay un tema muy interesante de tocar, que tiene que ver con la incorporación de las mujeres. Yo creo que la formación, primero, para ir como cerrando el tema del residuo, la formación que nosotros le estamos brindando a nuestros estudiantes, por lo menos en nuestra universidad, tiene atravesadas unas competencias genéricas. Y esas competencias genéricas también están en eje con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por lo menos en la facultad donde yo trabajo, que es la Facultad de Ingeniería, todas nuestras carreras están marcadas por el desarrollo sostenible. El ingeniero constructor, el ingeniero en obras, el ingeniero químico, todos están desarrollando procesos o están pensando en desarrollar procesos amigables con el medio ambiente y por supuesto que minimicen la emisión de residuos. Entonces yo creo que la formación es clave, por un lado. Y por otro lado, bueno, este ha sido un tema pendiente de la sociedad mundial, la incorporación de las mujeres en campos de carreras de ciencia y de ingeniería. Entonces, lo que está pasando ahora yo creo que tiene relación con la irrupción de más figuras femeninas en estos ámbitos, tal vez de referentes que han ido apareciendo en los medios, en la prensa y que hace que
las niñas vayan perdiendo el miedo de estudiar carreras del área tecnológica, del área de la ingeniería. Y eso, por supuesto, que genera una tremenda ganancia para las empresas, para las organizaciones donde estas ingenieras se vayan a desempeñar posteriormente, porque como mujeres tenemos visiones distintas a veces. Tenemos visiones de repente más sistémicas por nuestra forma de pensar, más preocupadas del ser humano, sin dejar de decir que mis colegas varones también lo están. Sí, claro, pero hay una sensibilidad distinta. Una sensibilidad especial, y que yo creo que nosotras como mujeres igual le impregnamos a la profesión, y que eso genera valor, por supuesto. Cuando tú haces memoria de hace algunos años, cuando tú estabas en la universidad y ves las generaciones ahora en su desarrollo, y me imagino que fueron pocas mujeres en tu generación. Sí, cuando yo estudiaba éramos aproximadamente 12, 15 de un grupo de 100. Eso ha aumentado un poco. Nosotros en la universidad ahora en nuestra facultad tenemos 31% de participación de mujeres. Ha ido aumentando bastante. Pero claro, las cosas eran muy adversas en ese tiempo. Desde la discriminación que sufríamos de los propios compañeros hasta los profesores, con ciertos discursos, con ciertas frases, busque marido luego para que salga del aula, o la facultad de medicina y la carrera de enfermería está en el otro campus, comentarios y bromas que tuvimos que sufrir durante muchos años, que yo creo que se ha suavizado bastante. Yo creo que igual las políticas públicas han hecho su tarea, la sensibilización, los varones que han asumido este rol más equilibrado, ya somos compañeros, somos partners, somos colegas, y ya la misma visión de nuestros propios colegas ya no es la misma. Entonces yo creo que esto ha ido cambiando, y tengo esperanza que va a ser el cambio mucho más fuerte más adelante. Las chiquillas ahora tienen una situación más privilegiada cuando están en la universidad, mejor que la que nosotros tuvimos, pero todavía queda camino por recorrer. Es un largo camino por recorrer, así como con la gestión verde, sí. Gestión verde que lleva muchos años en el mundo, pero que en Chile está tomando mucha más fuerza. ¿Cuál es tu visión respecto a los próximos años y el rol clave que va a jugar esta área? Mira, yo creo que lo que pudimos haber avanzado se ha demorado un poco por la pandemia, porque el año 2020, en marzo, 2020, comenzaba a regir la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, en la cual los productores, proveedores de ciertos artículos, envases y embalajes, neumáticos, aceites, etcétera, y otros más, tienen que hacerse cargo de sus residuos. Es decir, un proveedor, usted va a comprar un neumático, el proveedor se tiene que quedar con el neumático que usted desecha. Vas a comprar una pintura y el proveedor se tiene que quedar con la lata de la pintura que desechas, o el aceite del cambio de aceite. Entonces, esta ley debió haberse implementado, o comenzó en marzo del 2020, pero la ejecución y la implementación real en realidad se ha ido retrasando, porque obviamente la preocupación del mundo estaba puesta en otra cosa, y de Chile por supuesto también. Pero yo creo que esta ley, la promulgación y la implementación de esta ley, va a generar un cambio radical en lo que va a pasar con los residuos en Chile en el futuro. Ya va a estar penado por ley, y los productores están obligados a ir manejando ciertos porcentajes de su residuo. Esperamos que no solamente la ley sea la que nos obligue, sino también la conciencia social, ecológica y las futuras generaciones. Esa es la esperanza. Dejarles algo mejor, o que ellos también sean un aporte para este mundo que es el único que tenemos. Así es. Paola, muchas gracias por esta grata conversación, ha sido un gusto, y esperamos por supuesto seguir conversando en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, encantada. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.